Relatos del lado oscuro. Presenta Hombres Nuevos, 18º capítulo de las aventuras de Arthur Gordon Pym, adaptación de la novela de Edgar Allan Poe. 18 de enero de 1827. Esa mañana, digo esa mañana para distinguir el momento del día, pues desde hacía tiempo que disfrutábamos de la claridad de un día interminable por encontrarnos cerca del Polo Sur. Como decía, esa mañana continuamos hacia el sur. El mar estaba en calma, el viento templado y la temperatura del agua a casi 12 centígrados. Realizamos de nuevo nuestra operación de sondeo y con una cuerda de 150 brazas encontramos que la corriente en dirección hacia el polo tenía una velocidad de 1.6 kilómetros. Esta tendencia constante hacia el sur, tanto del viento como de la corriente, fue motivo de reflexión e incluso de alarma entre los tripulantes de la goleta. Al capitán Guy esto le impresionó bastante, pues no quiso hacer el ridículo y se rió de sí mismo. Vimos varias ballenas y bandadas de albatros. También recogimos un arbusto lleno de bayas rojas, como las del espino blanco, y el cuerpo de un animal terrestre de extraña apariencia. Tenía 1,5 metros de largo y unos 15 centímetros de alto, con 4 patas muy cortas y las pezuñas armadas de largas garras de un escarlata brillante muy parecido al coral. El cuerpo estaba cubierto de un pelo sedoso y liso, completamente blanco. La cola era afilada como la de una rata y de unos 60 centímetros de largo. La cabeza se parecía a la de un gato, menos las orejas, que eran colgantes como las de un perro. Los dientes eran del mismo escarlata brillante que las uñas. 19 de enero. Estando a 83 grados 20 minutos de latitud y a 43 grados 5 minutos de longitud oeste, el vigía volvió a ver tierra. Era un grupo de islas muy grandes. La costa era escarpada y el interior parecía estar lleno de árboles, circunstancia que nos causó gran alegría. El capitán Guy ordenó echar al agua 2 botes mayores y un grupo bien armado, en el cual estábamos Dirk Peters y yo, se encargó de buscar una abertura en el arrecife que parecía circundar la isla. Cuando descubrimos una ensenada en la cual íbamos a entrar, vimos 4 grandes canoas que salían de la orilla llenas de hombres armados. Esperamos a que se acercasen y como maniobraban a gran rapidez, no tardaron en ponerse al alcance de la voz. El capitán Guy entonces alzó un pañuelo blanco en la punta de un remo. Los hombres se detuvieron de pronto y comenzaron a farfullar en voz alta, intercalando gritos aislados entre los cuales podíamos distinguir las palabras «¡Anamó! ¡Anamó!» y «¡Lama, lama!». Continuaron gritando por lo menos media hora, durante la cual pudimos observar su aspecto. En las 4 canoas, que medían unos 15 metros de largo y 1,5 de ancho, habría 110 salvajes en total. Tenían la estatura media de los europeos, pero eran de constitución más musculosa. Su tez era de un negro azabache, con el pelo espeso, largo y lanoso. Iban vestidos con pieles negras de un animal desconocido, tupidas y sedosas, ajustadas al cuerpo con el pelo hacia adentro, excepto alrededor del cuello, las muñecas y los tobillos. Sus armas consistían en palos, de una madera oscura y al parecer muy pesada. También vimos en poder de algunos de ellos lanzas con puntas de piedra y algunas hondas. El fondo de las canoas estaba lleno de piedras negras del tamaño de un huevo grande. Cuando al fin concluyeron sus gritos, uno de ellos, que parecía ser el jefe, se levantó en la proa de su canoa y nos hizo señas para que acercásemos nuestros botes al suyo. Simulamos no entender esta señal, pensando que lo más sensato era mantener cierta distancia, pues su número era 4 veces mayor que el nuestro. Adivinando este propósito, el jefe ordenó a las otras 3 canoas que permaneciesen atrás mientras él avanzaba hacia nosotros en la suya. Tan pronto como llegó, saltó a bordo de la mayor de nuestras lanchas y se sentó al lado del capitán Guy, señalando al mismo tiempo hacia la goleta y repitiendo las palabras «Anamomo» y «Lama, lama». Nos dirigimos hacia la goleta y nos siguieron las 4 canoas a poca distancia. Al llegar al costado de la goleta, el jefe dio muestras de alegría palmoteando, golpeándose los muslos y el pecho y riendo estrepitosamente. Sus seguidores se unieron al contento y durante unos minutos el alboroto fue tan excesivo que nos ensurdeció por completo.
Tranquilo al fin por hallarse en el barco, el capitán Guy ordenó que fuesen izados los botes como precaución y dio a entender al jefe, cuyo nombre descubrimos pronto que era Too-Wit, que no podía admitir más de 20 de sus hombres en el puente simultáneamente. Pareció estar de acuerdo y dio algunas órdenes a las canoas. Una de ellas se acercó, los demás se quedaron a unos 50 metros de distancia. 20 de los salvajes subieron a bordo y se pusieron a dar vueltas por todas partes sobre la cubierta, examinando cada objeto con gran curiosidad. Era evidente que no habían visto nunca a seres de raza blanca, cuyo cutis parecía causarles repulsión. Creían que la goleta Jane era un ser vivo y parecían temer herirla con la punta de sus lanzas que volvían cuidadosamente hacia arriba. Nuestra tripulación se divirtió mucho con la conducta de Too-Wit. En un principio, el cocinero estaba partiendo leña cerca de la cocina y sin querer clavó su hacha en la cubierta, abriendo una hendidura de considerable profundidad. Too-Wit se acercó enseguida y, echando al cocinero bruscamente a un lado, emitió un semiaullido que denotaba de un modo enérgico la simpatía con que consideraba los sufrimientos de la goleta, acariciando y alisando la hendidura con sus manos y lavándola con un cubo de agua de mar que estaba al lado. Esto revelaba un grado de ignorancia para el que no estábamos preparados, y por mi parte no pude menos que pensar que había en ello cierto fingimiento. Cuando los visitantes satisficieron su curiosidad, fueron conducidos abajo, donde su asombro superó todos los límites. Su estupefacción parecía ahora demasiado honda para ser expresada con palabras, pues vagaban en silencio. Se les permitió que manejasen las armas y las examinasen a placer. Creo que no abrigaban la menor sospecha sobre su uso verdadero, sino que más bien las tomaban por ídolos, viendo el cuidado que teníamos de ellas y la atención con que vigilábamos sus movimientos mientras las manejaban. Ante los grandes cañones, su asombro se redobló. Se acercaron a ellos con respeto y temor, pero se abstuvieron de examinarlos minuciosamente. Había 2 grandes espejos en la cámara, que fueron para ellos una inmensa sorpresa. Too-Wit fue el primero en acercarse a ellos y había llegado al centro de la cámara, de cara a uno y de espaldas al otro. Al levantar los ojos y verse reflejado en la luna, creí que el salvaje iba a volverse loco. Pero cuando se volvió rápidamente para retirarse y se contempló de nuevo en el lado opuesto, temí que muriese allí mismo de la impresión. No hubo manera de persuadirle para que se mirase otra vez, sino que arrojándose al suelo, ocultó su cara entre las manos y permaneció así hasta que nos vimos obligados a arrastrarle sobre la cubierta. Todos los salvajes fueron admitidos a bordo de este modo, en grupos de 20, permitiéndosele a Too-Wit permanecer allí durante todo el tiempo. No vimos en ellos ninguna inclinación al robo, ni desapareció ni un solo objeto después de su partida. Se mostraron cordiales. Sin embargo, había algunos detalles en su comportamiento que nos fue imposible comprender. Por ejemplo, no conseguimos que se acercasen a diversos objetos inofensivos, pero de color blanco, tales como las velas de la goleta, un huevo, un libro abierto o un cuenco de harina. Intentamos averiguar si poseían algunos artículos que pudieran ser objetos de comercio, pero nos resultó muy difícil hacernos comprender. Descubrimos con gran asombro que en las islas abundaba la gran tortuga de los Galápagos. Vimos una en la canoa de Too-Wit. Vimos también un pepino de mar en manos de uno de los salvajes que lo devoraba crudo con avidez. Estas anomalías, pues las considerábamos como tales, debido al remoto lugar donde nos encontrábamos, hicieron que el capitán Guy quisiera explorar la isla. Yo prefería continuar con el viaje hacia el sur sin demora, aprovechando el buen tiempo. Le hice ver al capitán que nos sería fácil atracar en aquel grupo de islas a nuestro regreso y pasar el invierno allí en caso de ser bloqueados por los hielos. Hizo caso de mi opinión. No sé por qué yo había adquirido gran influencia sobre él, y decidió que aún en el caso de que encontrásemos pepinos de mar, solo permaneceríamos allí una semana para abastecernos de víveres y combustible, y luego nos dirigiríamos hacia el sur. Hicimos los preparativos necesarios, y bajo la guía de Too-Wit, condujimos la Jane por entre los arrecifes sin tropiezo, echando el ancla a 1,5 kilómetros de la costa, en una bahía excelente, completamente rodeada de tierra en la costa sudeste de la isla principal. Nos dijeron que en el extremo de esta bahía corrían 3 arroyuelos de agua buena, y vimos abundante vegetación en las cercanías. Las 4 canoas nos seguían, manteniendo una respetuosa distancia.
Too-Wit permanecía a bordo, y cuando echamos el ancla nos invitó a acompañarle a la orilla y a visitar su aldea en el interior. El capitán Guy dejó a 10 salvajes a bordo como rehenes y 12 de nosotros seguimos al jefe. Nos armamos bien, aunque no externamos desconfianza. Relatos del lado La goleta oscuro. tenía los cañones en posición de tiro y las redes de abordaje izadas para defenderse de cualquier sorpresa. Se le dieron instrucciones al primer piloto para que no admitiese a nadie a bordo durante nuestra ausencia y que en caso de que no apareciésemos al cabo de 12 horas, enviase a buscarnos. A cada paso que dábamos por aquella tierra nos convencíamos de que era diferente de todas las visitadas hasta entonces por seres humanos civilizados. Nada de lo que veíamos nos era familiar. Los árboles no se parecían a ninguno de los que crecen en la zona tórrida templada o fría del norte, y se diferenciaban por completo de los que habíamos encontrado en las latitudes meridionales, más bajas, aquellas que acabábamos de atravesar. Las mismas rocas eran distintas por su masa, su color y su estratificación. Y los arroyos, por increíble que esto parezca, tenían tan poco de común con los de otros climas que teníamos reservas para beber, e incluso nos era difícil persuadirnos de que sus cualidades fuesen puramente naturales. En un arroyo pequeño que cruzaba nuestra senda, Too-Wit y sus acompañantes hicieron un alto para beber. A causa de la peculiar naturaleza del agua, nos negamos a probarla, suponiendo que estaba corrompida, y solo después de un buen rato logramos comprender que aquel era un aspecto de los arroyos en todo el archipiélago. Aunque fluyese con rapidez por todas las pendientes, no tenía la transparencia habitual del agua. Sin embargo, era tan límpida como cualquier agua calcárea. A primera vista, se parecía en cuanto a su consistencia a una densa disolución de goma arábiga en agua común. Presentaba todos los matices posibles del púrpura, como el brillo de una seda tornasolada. Esto nos sorprendió tanto como los espejos a Too-Wit. Al recoger el agua en un recipiente y dejarla asentarse, observamos que toda la masa de líquido estaba constituida por cierto número de capas distintas, cada una de un tinte diferente, que estas capas no se mezclaban y que su cohesión era perfecta respecto a sus propias partículas e imperfecta respecto a las capas próximas. Pasando la hoja de un cuchillo a través de las capas, el agua se cerraba inmediatamente detrás de ella. Sin embargo, cuando la hoja se interponía cuidadosamente entre las capas, la separación perfecta que había no se cerraba inmediatamente por la fuerza de cohesión. El fenómeno de esta agua fue el primer eslabón de aquella vasta cadena de milagros que iban a presentarse ante mis propios ojos. Hombres Nuevos. Las aventuras de Arthur Gordon Pym. 18º capítulo. Edgar Allan Poe. En la novela de Edgar Allan Poe, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, publicada primeramente por entregas en 1837, se hace referencia a una criatura marina conocida como pepino de mar o biche de mer. 6 años antes de la aparición de la novela de Poe, el capitán marino americano Benjamin Morrell publicó sus aventuras náuticas tituladas Narraciones de 4 viajes, donde habló de los pepinos de mar, describiéndolos como babosas comestibles consideradas como un artículo de lujo en China. Poe tomó mucho de sus descripciones. El pepino de mar es un molusco sin concha ni patas que posee 2 órganos opuestos, uno absorbente y otro excretorio, y que tiene la forma de una oruga. Mide de 7 a 20 centímetros de largo y puede tener un grosor de hasta 25 centímetros. Cuando baja la marea, estos moluscos son atacados por golondrinas que les clavan el pico para extraerles una sustancia gomosa y filamentosa con la que le dan solidez a sus nidos. El biche de mer es una mercancía valiosa proveniente de las islas del Pacífico, comprada principalmente en China, pero también en Indonesia y Tailandia. Los pepinos de mar se consumen como golosinas en China. Incluso los nidos de golondrina son muy valorados para preparar una sopa que llega a venderse en 500 euros y cuya textura es gelatinosa. Se piensa que tiene propiedades nutritivas y afrodisíacas. El pepino de mar se pesca a 1 metro de profundidad. Una vez afuera, se abre por un lado con un cuchillo para extraer por esa abertura las entrañas mediante presión.
Después se lava el animal y se cuece a temperatura media. Entonces se le sepulta bajo tierra durante 4 horas. Se le vuelve a cocer y se pone a secar, ya sea al fuego o al sol. Una vez curado, se puede conservar en un sitio seco durante 2 o 3 años. Los pepinos de mar sirven a los ecosistemas marinos para reciclar nutrientes y degradar desechos. Recientemente en Alaska, la industria de estos animales ha aumentado por la demanda de pieles de China. En China incluso hay granjas en estanques artificiales para satisfacer la demanda local. Se dice que el sabor del pepino marino es algo fantasmal, pues aunque es sustancial, después de unas cuantas mordidas, el sabor se desvanece y queda muy poco. En México, el pepino de mar es una especie protegida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que existen periodos de veda para su captura. El pepino marino existe, pero otros animales que Poe describe en su novela serían objeto de estudio de la criptozoología, por ejemplo el oso polar que les ataca. Para empezar, se sabe que los osos polares solo habitan en el Polo Norte, en Groenlandia, Canadá, Dinamarca, Noruega, Rusia, Alaska e Islandia, que el tamaño mayor encontrado en estos mamíferos es de 3 metros y que sus ojos son negros. El oso de tamaño descomunal que aparece en el Polo Sur, en las aventuras de Arthur Gordon Pym, llega a medir hasta los 5 metros, tiene ojos color rojo sangre y su hocico es redondeado como el de un bulldog. También los cerdos descritos en la novela de Poe son distintos a los hasta hoy conocidos, ya que tienen un rabo peludo y patas delgadas como las de un antílope. Todos los animales que los protagonistas encuentran en la isla Clock Clock son de cuerpo largo y negros, incluso los albatros. En cambio, al alejarse de las islas salvajes, los animales son blancos, pero igualmente gigantes, como las aves que incluso son capaces de articular el grito tekelili. Pero el animal más extraño de esta obra es el que causa temor a los salvajes de la isla y que se describe como un ser alargado de solo 15 centímetros de alto, que tiene pelo sedoso y liso, completamente blanco, con 4 patas muy cortas, pezuñas con largas garras de una escarlata brillante, cola afilada como la de una rata, cabeza como de gato, pero con orejas colgantes como las de un perro y dientes del mismo color rojo que las uñas. Sobra decir que ni siquiera el extraño ornitorrinco se parece a esta bestia tan bizarra descrita por Poe. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.